Muy bien, continuamos con nuestro curso de Photoshop. En esta clase vamos a aprender a utilizar la varita mágica, y la herramienta de selección rápida. Entonces, para ilustrar bien este ejemplo, vamos a abrir los archivos de esta clase. Tenemos estas 4 imágenes. Voy a abrir las 4 dentro de Photoshop. Ok, y vamos a empezar a trabajar. Pueden ver que ya la tengo activa, pero asumamos que vienen por defecto en la herramienta de mover. Vamos a utilizar la herramienta de la varita mágica. Si le coloco el mouse encima, por defecto, debería venir activa la opción de la varita mágica, pero la opción de la varita mágica no es la única que está acá. Si yo lo presiono y lo mantengo presionado, recuerden que cada vez que un icono de estos tiene un triangulito pequeño a la derecha, hay opciones que se despliegan cuando hacemos clic y lo mantenemos fijo. Tenemos la herramienta de la varita mágica y la herramienta de selección rápida. Primero voy a concentrarme en la herramienta de la varita mágica. Y podemos ver en la parte de arriba que tenemos 4 opciones que ya son conocidas por clases anteriores, que conocimos en la herramienta de marco y que conocimos en la herramienta de lazo, que es la opción de crear una nueva selección, combinar selecciones, es decir, crear una y sumar elementos a esa selección, sustraer elementos de una selección y luego superponer una selección con otra para que lo único que quede seleccionado sea la intersección entre ellas. Entonces, para ilustrar exactamente cómo funciona, vamos a abrir la imagen del remo, que creo que es la primera que podríamos utilizar para aprender un poco sobre la teoría de la varita mágica. Por defecto, yo tengo la opción de tolerancia en un 32, tengo encendida la opción de suavizar y de continuo, que ya más adelante en esta clase, les voy a mostrar de qué se trata, y tengo apagada la opción de muestreo de todas las capas. Les estoy indicando todas estas opciones para que ustedes tengan las mismas opciones en su pantalla y podamos tener los mismos resultados con la misma imagen. Entonces voy a hacer clic en el área naranja y cuando hago un solo clic me está seleccionando todos los píxeles que se parecen a ese color o a ese tono de naranja donde yo hice clic. Si yo hago clic acá en la zona amarilla, me está seleccionando todos los píxeles que se parecen a ese tono amarillo, y fíjense que selecciona los más amarillos pero se empieza a degradar un poco hacia el naranja, tratando de, en lo posible, no ser como tan estricto a la hora de seleccionar únicamente los píxeles amarillos, sino que Photoshop dice, bueno, voy a seleccionar los amarillos y me voy a degradar un poco en caso de que haya colores similares que no estén contrastando de forma muy fuerte. Esto no ocurre, por ejemplo, en esta zona. Si selecciono un naranja, pueden ver que nunca se selecciona el color oscuro en la parte de abajo con la silueta de las islas o de tierra firme. Y esto sucede es porque nuevamente entre el naranja y ese color oscuro hay un nivel de contraste muy alto, y entonces Photoshop no detecta ese valor, a diferencia de acá donde la muestra o el área de selección es muchísimo mayor. Entonces, antes de seguir con esto, voy a presionar Control D y voy a desbloquear esta capa, la voy a llamar original, y voy a clonar esta capa como copia presionando Control J en el teclado. Esto ya se explicó en clases anteriores, y voy a mantener el original respaldado para trabajar con esta copia. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco cómo van funcionando algunas de las opciones de la varita mágica. Lo primero que tenemos que ver acá en la parte de arriba es el tamaño de la muestra. Por defecto viene la opción de un punto, y esto es porque está tomando un solo punto como muestra, y para ello puedo hacer zoom. Entonces voy a presionar la herramienta del zoom y me voy a acercar bastante hasta que pueda ver los píxeles. Y voy a seleccionar la herramienta de la varita mágica y voy a apoyarme, por ejemplo, en este píxel que está un poquito más oscuro, o cualquiera realmente. Y donde yo hago clic, Photoshop está tomando la muestra utilizando como muestra un único punto. A eso es lo que se refiere con esta opción. Entonces, nuevamente Photoshop va a tratar de seleccionar todo utilizando el mismo parámetro que les comenté. Los colores que contrastan mucho no van a ser seleccionados, en cambio voy a ir seleccionando en un rango que se puede controlar que tanto de los colores que no contrastan mucho yo puedo ir seleccionando después que tengo esa muestra de un punto. Yo puedo elegir muestras más grandes, por ejemplo, puedo elegir una muestra de 51 por 51 y me voy a apoyar justo acá en la frontera entre el naranja y el oscuro. Y pueden ver que cuando lo presiono, por precisamente estar en la frontera del naranja y el oscuro, yo estoy tomando una muestra más grande, y al hacer clic allí, no solo estoy seleccionando, como la muestra está cubriendo más píxeles, está detectando tanto los píxeles naranjas como los píxeles oscuros del contorno de tierra firme.
Lo que quiere decir que Photoshop va a tratar de hacer lo mejor posible de cubrir todo esto con una selección. Lo mismo va a ocurrir acá con el amarillo, o lo mismo podría ocurrir incluso con el borde de naranja y tratando de seleccionar el área del agua. De todas maneras, hacia el agua se hace un desastre y más adelante les voy a mostrar cómo trabajar con el agua. Entonces voy a presionar Control D para deseleccionar. Y bueno, es solo para que tengan una idea de que ustedes no necesariamente tienen que trabajar con un punto de muestreo, sino que pueden trabajar con tamaños mucho más grandes. Por defecto viene en un punto porque en la mayoría de los casos nosotros estamos tomando como muestra un solo píxel y queremos que la varita mágica seleccione todos los píxeles que son similares de acuerdo al siguiente valor, que es el que les quiero explicar. Es el valor de la tolerancia. La tolerancia es ese grado de paciencia, por así decirlo, que tiene Photoshop, o el grado de evaluación que tiene Photoshop para medir cuánta diferencia hay entre ese píxel en el que estamos haciendo clic, que se está tomando como muestreo del color, qué tanto voy a seleccionar yo con colores similares. Es decir, si el valor de tolerancia es muy bajito, y en este caso voy a colocar 1, y vuelvo a hacer clic en la zona amarilla, fíjense que es tan bajito que solamente me está seleccionando esos píxeles porque son los únicos que tienen ese color similar. Si yo subo ese valor a 5, por ejemplo, y vuelvo a hacer clic, la selección va a ser un poquito mayor, porque ahora Photoshop está siendo un poco más permisivo y no está siendo tan estricto. Es decir, no voy a seleccionar únicamente estos tonos de amarillo, sino que voy a permitirme un poco más de degradado. ¿Ok? Mientras más alto sea el valor de tolerancia, más amplio será ese permiso que le estamos dando a Photoshop para que tome una muestra y nos haga una selección con mayor cantidad de píxeles que sean similares. Por ejemplo, tolerancias muy altas como 80 pueden provocar efectos como este. Fíjense que la selección ahora es muy grande, ya no es solo el amarillo, porque ahora estoy seleccionando el amarillo, pero ahora tengo una tolerancia de 80 que me permite incluso degradarme hasta tonos muy naranjas, donde ya obviamente no es el mismo color, no se parecen mucho, ¿ok? Al igual que en trabajos similares con herramientas anteriores, la herramienta de marco y la herramienta de lazo poligonal, voy a regresar este valor a 35 y voy a presionar Control D para deseleccionar. Yo puedo agregar elementos a la selección. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar el amarillo. Y fíjense que estoy tratando de seleccionar el amarillo, pero me falta más de naranja. Entonces presiono Shift y selecciono naranja. Presiono Shift y voy agregando un poco más de la selección hasta, en lo posible, seleccionar todo el borde del límite de la tierra. Obviamente estoy teniendo un problema por acá, pero no se preocupen porque esto lo podemos deseleccionar, correcto. Presionando Alt en el teclado también yo puedo activar la forma negativa en la que yo estoy depurando un poco y tratando de mejorar la selección. Aquí hay una falla, entonces presiono Shift para tratar de solucionarla y pueden ver que dentro de lo posible yo estoy logrando una mejor selección. Todavía estamos teniendo algunos errores por acá y esto tiene que ver, uno, con el tamaño de la resolución de su imagen, segundo, con el valor de la tolerancia que estamos utilizando, y tercero, según el área o el muestreo que estamos tomando. En el caso de que yo quiera seleccionar la tierra firme, por ejemplo, yo puedo presionar únicamente en la tierra firme, la voy a seleccionar y no voy a tener ningún problema con ella. La opción de suavizado viene encendida por defecto porque me está creando bordes muy suaves entre las diferencias de selección. Si yo lo apago y vuelvo a hacer clic, en este momento no lo voy a notar mucho, pero sí lo voy a notar cerca del horizonte, donde puedo ver que ahora tengo como es como más estricto. Ya no me estoy... Fíjense que estoy manteniendo únicamente en el rojo y ya no me estoy derramando mucho en estos píxeles que están más cercanos al contorno. En cambio, si yo enciendo la opción de suavizar y vuelvo a seleccionar, pueden ver que Photoshop hace, entre comillas, su mejor trabajo por suavizar esa selección y perfeccionarla un poco. Nuevamente yo puedo aumentar el valor de tolerancia a 80, por ejemplo, y volver a seleccionar por acá y pueden ver que me voy a acercar un poco más acá, hacia el contorno del continente o de tierra firme, porque estoy tomando una muestra mayor y me estoy tomando un poco más de estos píxeles que se están oscureciendo un poco cerca del contorno. Voy a regresar a esta opción al valor que viene por defecto, el 35, y ahora quiero que hablemos sobre la opción del contiguo. Entonces déjenme alejarme un poco y voy a presionar Control D para deseleccionar. La opción del contiguo es muy interesante porque te permite seleccionar todos los colores de ese tono de color dentro de la imagen. Ahorita lo podría ilustrar con el agua, pero creo que en otra imagen lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, yo voy a presionar acá el tono de amarillo, pero si yo apago el botón de contiguo, en este caso no estoy viendo ninguna diferencia. Entonces vamos a irnos a otra imagen donde yo pueda explicarles mejor lo que sucede.
una que tenga mucho más color. Vamos a alejarme por acá, vamos a irnos a zoom y ajustarle a la pantalla. Esta tiene mucho más color, yo creo que esta puede ser. Sí, definitivamente vamos a trabajar con esta. Entonces voy a regresar a la herramienta de la varita mágica. Tengo que desbloquear esta capa, la voy a llamar original y luego la voy a duplicar para poder trabajar con ella, y voy a seleccionar la herramienta de varita mágica. Entonces fíjense que, por ejemplo, yo voy a seleccionar, voy a mantener contiguo encendido. Yo selecciono esta zona de amarillo y cada vez que yo hago clic en una zona de amarillo, yo puedo seleccionar todos estos píxeles que están acá, que están conectados entre sí a lo largo o según este valor de tolerancia, ¿ok? Que es el que me está determinando qué tanto de amarillo yo estoy seleccionando. Pero si yo apago la opción de contiguo, miren lo que sucede. Vuelvo a hacer clic en el amarillo y no solo estoy seleccionando estos y aquí se interrumpen, sino que estoy seleccionando todos esos tonos de amarillo en toda la imagen. Entonces yo puedo ir presionando Shift, por ejemplo, y puedo ir creciendo esa selección para ir seleccionando tonos cada vez más naranjas e ir agregando más tonos a la selección. Y no solo estoy seleccionando esto, sino que estoy ayudando a seleccionar todos esos tonos en la imagen. En este caso, en el rostro tendría algún problema, entonces tendría que utilizar la herramienta, otras herramientas, por ejemplo, para deseleccionar esto. Ok, pero esto es básicamente lo que hace la opción del contiguo. Me permite tomar una muestra únicamente con todos estos píxeles que estén conectados hasta que se interrumpen, o puedo seleccionar una muestra con todos los píxeles de ese mismo color que estén en toda la imagen que estamos trabajando. La siguiente opción, voy a presionar control D para deseleccionar. Voy a activar la opción de contiguo, que es como viene por defecto. La siguiente opción es muestreo de todas las capas. En este caso, y para estos ejercicios en los que estamos aprendiendo a utilizar la herramienta, es bastante sencillo porque estamos utilizando una sola capa. Pero cuando tenemos un montón de capas abajo, si yo enciendo esta opción, al yo presionar la varita mágica, voy a seleccionar también a lo largo de todas las capas que estén debajo. Esto puede llegar a ser muy útil si yo quiero, por ejemplo, estoy tomando un montón de fotografías con el teléfono y luego quiero crear un panorama de esas fotografías en cuanto, no sé, estoy en una montaña y estoy viendo la ciudad y quiero crear un perfil de la ciudad con una imagen panorámica. Entonces a lo mejor estoy tomando muchas fotos y vamos a ver más adelante que Photoshop tiene una herramienta para alinear todas esas fotografías y ayudarnos a crear un panorama. Pero a veces puede ser que yo esté creando el panorama de forma manual y esté haciendo la alineación de forma manual. Entonces este tipo de cosas me va a permitir, por ejemplo, seleccionar el cielo en una sola capa, pero además el cielo en todas las capas para yo poder eliminarlo y sustituirlo por otro cielo. Simplemente por darles un ejemplo de un posible uso de esto a futuro. Entonces voy a presionar control D para deseleccionar otra vez. Entonces bueno, esto sería todo por la herramienta de la varita mágica. Hasta aquí todavía nuevamente no hemos seleccionado la opción de sujeto ni aplicar máscaras. Esto todavía no nos vamos a meter con el tema de máscaras hasta no ver la teoría de la máscara. Ahora quiero que nos posemos sobre la herramienta de selección rápida. La herramienta de selección rápida, por defecto, fíjense que no tiene las mismas opciones. Ya no tengo las opciones de sustraer, de crear intersecciones, etcétera, que sí las tengo, pero no son las mismas de los menús anteriores. Aquí ya cambia. Si yo coloco el mouse acá, me dice que puedo crear una selección nueva. Aquí puedo añadir elementos a una selección y es como viene por defecto para yo poder ir incrementando la selección a medida que voy pintando en la imagen. O puedo sustraer elementos. Este sería el tamaño del pincel. Luego sería el muestreo de las capas. Esto nuevamente es exactamente como la teoría que les acabo de explicar utilizando la varita mágica. Si yo lo enciendo, yo puedo muestrear y seleccionar a medida que voy pintando, no solo en una capa, sino en todas las capas que se ven afectadas por ese color de muestra que estoy tocando. Y luego está la opción de mejorar automáticamente, que es una opción fantástica que tiene Photoshop y que en la mayoría de los casos, estoy hablando de un 99.9%, Photoshop es bastante inteligente y va a mejorar muchísimo su selección para que sea mucho más perfecta. Entonces yo creo que elegir el ejercicio más simple para aprender a utilizarla sería esta imagen con la flor. Es una imagen de color blanco, la flor blanco en predominante, y todo el fondo es de color negro. Entonces asumamos que queremos eliminar la flor. Nuevamente vamos a hacer doble clic, la vamos a llamar original. Aquí no le puse el nombre, original. Y esta original la voy a duplicar y voy a trabajar solamente sobre el duplicado. Entonces asumamos que quiero eliminar completamente el fondo de color negro. Entonces, ¿qué sería lo lógico en este caso? Bueno, a lo mejor algunas personas pueden decir, bueno, voy a empezar a seleccionar la flor.
Luego corto la flor y elimino el fondo. Y en la mayoría de los casos puede funcionar, solo que en esta imagen el fondo es muy simétrico, es un negro absoluto, así que es más fácil seleccionar el fondo y eliminarlo en lugar de seleccionar el sujeto y cortarlo. Espero me hayan entendido. Entonces voy a empezar a hacer clic y donde voy haciendo clic yo voy pintando y creo que no se ha visto muy bien. Voy a presionar deshacer, me voy a acercar un poquito más y voy a empezar con los detalles de la flor acá. El bulbo de la flor, creo que es bulbo. Voy a empezar a hacer clic por acá y fíjense que tengo solamente esta selección, no he soltado el clic sigue presionado y a medida que yo voy moviendo el mouse, Photoshop va a tratar de hacer el mejor trabajo posible por ir incrementando la selección, nuevamente siguiendo parámetros similares, en la que él está midiendo los píxeles que son muy similares para irlos agregando a toda esta selección. Y fíjense que si yo voy pintando, si yo muevo el pincel de forma muy rápida, nuevamente Photoshop va a tratar de hacer su mejor trabajo posible, pero el mejor trabajo lo hace cuando yo voy moviendo el pincel de una forma muy detenida, con muy despacio, con mucho más control. Obviamente si ustedes tienen una tabla de dibujo, pues a la hora de dibujar con estas herramientas va a ser muchísimo más cómodo. Yo puedo también cambiar el tamaño del pincel, yo lo puedo hacer más grande y puedo tener un pincel más grande que me ayude a seleccionar pedazos más grandes de la imagen. ¿Ok? O puedo reducir el tamaño del pincel para seleccionar otros pedazos de la imagen. ¿Ok? Entonces voy a presionar Control D para mostrarles otra opción. Asumiendo que tengo el pincel más pequeño, pueden ver que si yo selecciono este pétalo, fíjense el buen trabajo que hace Photoshop en detectar todo esto. Además es una imagen relativamente sencilla porque el fondo es muy contrastante con el sujeto. Sin embargo, a medida que yo voy pintando y ahora yo quiero pintar en este pétalo por acá, estos dos siguen seleccionados porque por defecto esta herramienta viene con la opción de añadir selección activa. Entonces mientras yo voy haciendo clics, todo donde yo voy haciendo clics se va sumando a esa selección. De esta forma yo puedo seleccionar la flor de una forma muy rápida. Pueden ver que ya seleccioné toda la flor. Les voy a repetir el proceso en caso de que no lo hayan visto. Voy a seleccionar este pétalo y fíjense que ya se sumó todo esto a la selección. Voy a sumar este pétalo y voy a pintar por acá un poco y fíjense que ya tengo todo el elemento seleccionado. Si yo lo quiero mover, por ejemplo, puedo mover esta capa y ya el sujeto está cortado. Voy a presionar Control Z para deshacer y Control D para deseleccionar. En este caso yo puedo hacer lo mismo pintando hacia afuera. Entonces voy a utilizar la herramienta de selección y ahora voy a seleccionar el fondo. Y donde voy pintando de color negro, fíjense que al principio el pincel trata de detectar los primeros píxeles, pero cuando ya tomo una muestra muy grande, Photoshop, boom, inmediatamente se va a una muestra mucho más grande. Y donde yo voy pintando, voy haciendo crecer esa selección hasta el punto que yo la puedo refinar. Pueden ver que aquí hay algunos detalles que no funcionaron muy bien. O fíjense, bueno, realmente está haciendo un trabajo muy cool. Pero quiero enseñarles la opción de mejorar automáticamente. Veamos los detalles acá. Voy a seleccionar la opción de mejorar automáticamente. Photoshop va a pensar un poquito y va a mejorar esa selección. Voy a presionar Control D para que vean y voy a empezar a dibujar. Vamos a pintar otra vez la selección. Apenas lo suelto, aparece un simbolito de un relojito. Photoshop, de acuerdo a su memoria RAM, obviamente va a tratar de hacer un trabajo cada vez más rápido, pero la selección va a ser muy definida. Entonces ahora yo puedo seleccionar todo esto y eliminarlo y mi sujeto queda completamente aislado. Vamos a trabajar ahora en esta imagen para ilustrar cómo funciona. Voy a apoyarme en los verdes y voy a ir seleccionando tonos de verde. Y cuando él llegue a los naranjas o a los amarillos, obviamente va a encontrar un borde y no va a poder seguir avanzando, salvo que yo entre en los amarillos y le dé permiso ahora de seleccionar los amarillos como una muestra de color también. De esta forma yo puedo seleccionar casi que todos los colores dentro de la imagen y fíjense que aquí ya abusé y ya estoy seleccionando toda la imagen y esto es nuevamente porque una imagen muy compleja que tiene colores muy degradados, no es tan sencilla como esta, por ejemplo. Voy a presionar Control D, donde yo empiezo a pintar en el cielo y fíjense que con simplemente mover el mouse un poquito y teniendo la opción de mejorar automáticamente, Photoshop está haciendo el mejor trabajo posible para detectar todo el contorno del cielo y ahora yo puedo eliminarlo y puedo reemplazarlo por otro cielo. Lo mismo puedo hacer con el continente, entonces voy a presionar Control D para deseleccionar y voy a crear el continente y fíjense que lo selecciono rapidito. En este caso se me coló un poco de agua, con Alt puedo deseleccionar o quitar esos elementos de la selección y mejora mucho la selección. Vamos ahora con la imagen del skater, que también es relativamente fácil. Voy a empezar a pintar en la parte de afuera y fíjense que boom, inmediatamente selecciono todo el fondo. Y con irme a este lado, boom, selecciono todo el fondo también.
estoy teniendo un problema con la camiseta de color blanco. Entonces voy a presionar Alt para empezar a sacar esa camiseta, porque ahora no voy a pintar moviendo el pincel de una forma muy brusca, sino que quiero irme con mucho cuidado para indicarle a Photoshop de que tiene que prestar un poquito más atención, porque se ha depravado un poco al exceder ese límite y seleccionar parte del sujeto cuando no debería haberlo seleccionado. Entonces fíjense que ahora tengo todo el sujeto seleccionado, y en este caso no cloné la capa. Recuerden que ustedes deben hacerlo, pero voy a asumir que es posible y voy a eliminar esto. Me va a preguntar, ya va, ¿quieres rellenarlo? No, vamos a liberarlo como una capa y lo voy a eliminar. Presiono suprimir para eliminar y todo el fondo queda completamente listo. Entonces, en imágenes tan simples como esta, voy a presionar Control Alt Z para deshacer, es muy fácil remover el fondo de un elemento. Igual en esta imagen, por lo menos cambiar el cielo. Pero en esta, donde el tema es mucho más complejo, entonces es cuando yo aconsejaría utilizar las máscaras. Nuevamente, más adelante vamos a ir viendo cómo trabajar máscaras. Y por último, en esta, no solamente para reemplazar el cielo, sino que en este caso voy a seleccionar la opción de crear una nueva selección, sino que yo puedo seleccionar el agua, y fíjense que voy pintando en el agua. En el agua, como hay muchos más píxeles que están contrastando entre sí, no voy a crecer tan rápido, pero fíjense que estoy seleccionando toda el agua y rara vez voy a hacer contacto con las personas que están practicando remo aquí en el agua. Entonces ahora yo puedo eliminar esto, o puedo hacer ajustes, o puedo presionar Control Shift I y seleccionar la inversión de esa selección, combinando un poco lo que aprendimos en clases anteriores. Y entonces ahora con la herramienta de marco, por ejemplo, yo puedo presionar Alt y eliminar toda esta selección en la parte de arriba, y de esta forma he podido seleccionar todas las personas que están remando. Y ahora yo las puedo mover a otro lugar de la foto, o las puedo editar, etcétera. De todas maneras, quiero corregirme allí, y esto no es la forma correcta de mover elementos en una foto. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la herramienta de parche. Entonces, bueno, esto es todo por esta clase. Lo detengo por acá y nos vemos en la clase que viene de este curso, la guía total de Photoshop CC 2018. Hasta luego.